Juan capítulo 1, verso 35 al verso 42. Y en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón hablarles sobre una experiencia sin igual. Una experiencia sin igual. Una experiencia que no tiene comparación. Hay muchas experiencias en la vida de nosotros los humanos. Una experiencia maravillosa fue cuando nos enamoramos de alguien y nos correspondieron. Una experiencia bonita fue cuando subimos a un podio y nos dieron un diploma de altura. Una experiencia fue para muchos que soñábamos con los Estados Unidos. Y venimos a los Estados Unidos de alguna manera. Y aquí estamos. No podemos olvidar lo que pasó en nuestra experiencia en ese viaje. Una experiencia fue haber comprado un carro nuevecito, 0 millas, etcétera, etcétera. Pero esta experiencia de la cual vamos a leer y meditar en esta mañana es una experiencia que no tiene comparable. Es única y es verdadera para todos aquellos en quienes se ha alumbrado el verdadero Dios, quien es Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 35. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Aleluya. Puede tomar su lugar. Los discípulos de Juan tuvieron su primera experiencia con Juan el Bautista. Los atrajo el mensaje verdadero de Juan el Bautista. Y los atrajo el bautismo de Juan en el río Jordán. Pero en vísperas de la llegada del Señor, Juan el Bautista había recibido que Jesús venía pronto. Y cuando Juan el Bautista recibe la confirmación del Padre y del Espíritu Santo de que Jesús estaba por ahí, le señaló y lo reconoció. Y dijo Juan el Bautista de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Escritura que 2 de esos discípulos tuvieron una segunda experiencia. Y su segunda experiencia fue una experiencia sin igual, que comenzó y cambió sus vidas, que comenzó y siguió en sus vidas. Porque Juan, el discípulo amado, y Andrés fueron los primeros en que oyeron que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y dice la Biblia, le siguieron. Estuvieron con Jesús aquella tarde y parte de la noche.
se quedaron con él. Y lo más importante es que aquellos discípulos, primeros discípulos, después fueron llamados discípulos de planta del Señor Jesús. La experiencia más gloriosa en ellos fue que conocieron a Jesucristo. Es muy diferente ver a una persona, oír de una persona, pero mucho más aceptable es conocer a una persona. Y esa debe ser la experiencia en un cristiano verdadero. Debe conocer a Jesús, porque conocer es tener convicción. Conocer es decir, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo he caminado con él, yo he hablado con él. Y esa fue la experiencia de Juan y de Andrés. Conocimos a Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 19, verso 27 al verso 30, nos dice una segunda experiencia. Nosotros vivimos con Jesús. Mateo capítulo número 19, dice la escritura de la siguiente manera, verso 27 al verso 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. La segunda experiencia de los discípulos, la cual debe de ser una experiencia similar en nosotros, debe de ser esto: nosotros vivimos con Él. Y ciertamente aquellos discípulos que el Señor llamó vivieron con Jesús más de 3 años. Y fue una experiencia agradable. ¿Quién no quiere vivir con Jesús? Jesucristo es bondadoso, es manso, humilde. El Señor Jesucristo es generoso. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. En la persona de Jesucristo hay un carácter hermoso, un carácter noble, un carácter bueno. ¿Y quién no quiere vivir con una persona agradable? Por eso el Señor Jesucristo dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y qué maravilloso es vivir con Jesús. Vivir sin Jesús es estar uno triste, preocupado, no tener destino, no conocer el futuro, no tener herencia, no tener una bendición que solamente Dios puede dar. Vivir con Jesús es ser uno rico, aunque no tenga dinero, aunque no tenga comida, aunque no tenga muchas cosas materiales. Pero si vive con Jesús, nada falta, porque Jesucristo lo es todo. Y esa debe ser nuestra experiencia cada día como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Vivamos con Él, experimentemos su vida, deleitémonos en la vida diaria en Jesucristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vivamos en su compañía. Deleitémonos juntamente con el Señor Jesús. Libro de Lucas, capítulo 24 y verso número 15.
Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Aquí tenemos una tercera y maravillosa experiencia. Lucas 24:15. Dice la Escritura: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:15. Ahí nos está hablando de dos discípulos de Jesucristo camino a Emaús. Ya Cristo estaba resucitado. Y el Señor Jesús estaba apareciendo, se estaba revelando a sus amados. El Señor, después de su resurrección, se reveló a 500 personas estando juntas. Se reveló a los 11 que habían quedado. Se reveló a 2 discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Y se reveló como a 120 personas que le amaron y que estuvieron presentes cuando Él se fue a los cielos. El interés de Jesús era que los que habían caminado y vivido con Él el tiempo en que Él vivió en esta tierra, entendieran y supieran que Jesús estaba glorificado y que Él era el verdadero Hijo de Dios que se iba para el cielo. Y que ellos iban a ser testigos de Él en todos los lugares a donde ellos fueran después de su ascensión. Y dice la Escritura que mientras los 2 discípulos camino a Emaús caminaban para aquella aldea, Jesús se apareció y dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Yo digo en esta hora, qué privilegio. Podríamos pensar que Jesús no se olvidó de ellos. Él cumplió su palabra al decir, yo estaré con vosotros todos los días. Y otra cosa muy importante, Jesús los buscó. Y les dio el gran privilegio de experimentar que el Cristo glorificado, el Cristo maravilloso, perfecto Dios, los haya encontrado camino a Emaús, y mientras ellos hablaban, Él se apareó con ellos y también hablaba con ellos. Y esa debe ser la experiencia de cada cristiano. Estoy completamente seguro que aquellos 2 discípulos camino a Emaús dijeron, el Señor caminaba con nosotros. Y esa debe ser la experiencia nuestra en este tiempo. El decir, nosotros caminamos con Jesús y Él camina con nosotros. ¡Qué privilegio! Si Cristo no camina con nosotros, estamos desamparados. Porque el Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. No dejemos a Cristo recluido en algún lugar. No nos olvidemos que Él está presente, que Él está vivo y glorificado, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En todo tiempo. En el tiempo bueno, como en tiempo malo, en tiempo de abundancia, como en tiempo de calamidad. En todo tiempo reconozcamos que Jesús quiere caminar con nosotros y nosotros debemos de caminar con Él. Nunca nos avergoncemos, amigos y hermanos, de decir, amo a Jesucristo y camino a Jesucristo, camino con Jesucristo. Soy evangélico porque Él es el centro del evangelio. Nuestra experiencia debe de ser una experiencia singular. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, quiere decir felices y dichosos.
aquellos que no han visto, pero han creído. Los discípulos del Señor lo vieron cuando Él estaba en los días de su carne, pero lo vieron cuando Él resucitó en su cuerpo glorificado. Nosotros hoy, por los ojos de fe, por la fe misma que el mismo Dios nos ha regalado, podemos contemplar a Jesucristo y darle gracias y decir: gracias, Señor, antes caminaba solo, antes no tenía alegría, la verdadera alegría, antes no tenía estas bendiciones que ahora tengo, antes vivía y caminaba sin ti, pero te doy gracias, Señor, porque llegó un momento en que tú te revelaste a mi vida como Señor y Salvador, y desde ese momento tú me das el privilegio de caminar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en este momento el libro de Marcos, capítulo 3. Libro de San Marcos, en el capítulo número 3. La Escritura dice de la siguiente manera, en el versículo 13 y verso 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Voy a leerlo nuevamente. Dice, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Maravilloso es saber que aquellos discípulos que el Señor llamó, los estableció oficialmente. Él los llamó sus discípulos. Pero ellos pudieran decir, nosotros aprendimos de Jesús. Y esa también debe de ser nuestra experiencia, queridos hermanos y hermanas. Debemos de aprender siempre de Jesús. Él nos ha llamado, Él nos ha establecido también. Somos los discípulos de este siglo XXI. Y nosotros debemos de darle gracias al Señor, porque Él nos ha llamado. Él nos ha puesto dentro de su obra. Él nos ha puesto dentro de su reino glorioso. Y seguimos aprendiendo de Él. Aleluya. Todavía no podemos decir, ya conozco, ya aprendí todo lo de Jesús. Absolutamente que no. Nacemos y aprendemos, vivimos y aprendemos, morimos y seguimos aprendiendo de Jesús. Él es un manantial, Él es una fuente inagotable de aguas vivas que no acaba. Su inmensa sabiduría no se puede comprender totalmente. Jesús dijo de sí mismo, si ustedes han oído de Salomón, he aquí alguien más que Salomón. Mucha gente se admiraba, dice, de la sabiduría de Salomón, porque Dios le regaló sabiduría. Pero de Jesucristo decían muchos, ¿de dónde trae esta sabiduría? Es que Jesucristo es más que Salomón. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios verdadero. Y el Dios verdadero no se le acaba su sabiduría. Su inteligencia es tan amplia que no podemos decir la conozco toda. Seguimos aprendiendo de Jesús. Por eso les invito a todos a leer la Biblia. La Biblia, la Sagrada Escritura, es la revelación de Dios para nosotros. En ella encontramos tanta sabiduría, tantas lecciones, tanto aprendemos de la palabra de Dios y no podemos llegar al tope de esa enseñanza. Siempre hay algo que aprender. Lea la Biblia y aprenda de Jesucristo. Los discípulos pudieran haber dicho, nosotros aprendimos de Jesús. Por eso Él nos mandó a predicar.
Así también nosotros los cristianos debemos de decir: Señor, sigo aprendiendo de ti. Volvamos al libro de San Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el libro de San Juan en el capítulo 1 y verso número 14. Dice la Escritura: aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, vivió entre nosotros. Y aquí viene lo más lindo, la experiencia de todos los discípulos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra experiencia sin igual. Vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo del Padre. ¡Qué maravilloso! Jesucristo, dice la Biblia, llevó al monte de lo que le llamamos monte de la transfiguración a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la Escritura que como del tiro de una piedra, el Señor se alejó de ellos. Pero cuando estaba un poquito lejos de ellos, se transfiguró. En otras palabras, tomó forma gloriosa. Y en medio de ese ambiente apareció con Elías y Moisés, hablando cosas del reino. Pero aquellos 3 discípulos dice que estaban espantados de ver la gloria de Jesucristo. Minutos antes lo habían visto subir el monte, cansarse subiendo el monte juntamente con ellos. Subieron el monte, la vereda o el caminito donde iban para arriba, y llegaron con sus sandalias polvorientas. Pero cuando lo miran a cierta distancia, con 2 personajes que mucho tiempo atrás habían muerto, ellos se quedaron espantados, porque no vieron al Cristo solamente de sandalias polvorientas y de túnica. No, ellos vieron al Cristo glorificado. Por eso dice San Juan: nosotros vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Y esa debe de ser nuestra experiencia. Qué lamentable que mucha gente tenga todavía en este tiempo una experiencia tan vaga, tan pobre, porque tienen a un Cristo en el bulto. Tienen a un Cristo en un crucifijo. Tienen a un Cristo histórico. Tienen a un Cristo en imagen nada más. Pero eso no es lo que quiere Dios el Padre. Dios el Padre quiere que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y que podamos decir: yo estoy seguro que Cristo vive en mí. Y que en el transcurrir del tiempo y en la madurez de nuestra vida espiritual podamos llegar a decir: vimos su gloria. Una vez un hermano era consagrado, le gustaba llegar al culto, adoraba a Dios con todo su corazón. Él y su familia era consagrado delante de Dios. Pero su oración era: Señor, muéstrame tus manos, muéstrame tu rostro,
muéstrame tus pies heridos o muéstrame tu costado. Señor, muéstrame algo de ti. Hizo lo que hizo Moisés. Moisés le dijo a Dios, ¿quién eres tú? Yo quiero conocerte. Y la Biblia dice que Moisés tuvo el privilegio de contemplar parte de las espaldas de Dios. Y este hermano, como oraba intensamente y le gustaba consagrarse, en cierta oportunidad el Señor Jesucristo le dio el privilegio de contemplar su rostro. Una noche dice que estaba durmiendo y el Señor le dio una visión de él. Y en esa visión le reveló, el Señor le habló, le dijo su nombre, tal y como le habló a Pablo, le dijo su nombre. Y el Señor le dijo, yo escuché tu oración, escuché tu petición. Y el Señor Jesús por algunos segundos le mostró su rostro. Y dice que aquel hombre se levantó inmediatamente de la cama y se tiró de rodillas a llorar en la presencia del Señor, porque había contemplado el rostro de Jesucristo. Estas experiencias no todos la tienen. Estos son privilegios que solamente el Señor Jesucristo lo hace y lo permite. No a todas las personas les sucede esto, pero solamente a aquellos que están en la presencia del Señor y solamente a aquellos que honran al Señor, solamente a aquellos que tienen un corazón dulce delante del Señor. El Señor les permite revelarse a ellos a sí mismo. Y esta experiencia fue sin igual para aquel hermano. Aquel hermano daba su testimonio, cómo pudo ver el rostro del Señor. Hay otras personas, cristianos, evangélicos, que han sido tocados por la mano del Señor, que han visto los pies del Señor. Y qué privilegio tan grande. ¿Cómo quisiéramos nosotros en esta hora orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero ver parte de tu gloria? Ver la gloria de Jesucristo sí es permitido. El Señor lo permite. Por eso aquellos discípulos dijeron, nosotros vimos su gloria. Esperamos que cada uno de nosotros podamos consagrarnos debidamente, honrarle y manifestar en el evangelio que tenemos nuestra disposición de caminar con Dios, de buscar a Dios, de amar al Señor de todo corazón, y Él se va a revelar a nosotros. Él se va a revelar a nuestras vidas, como Él desee, como Él quiera, pero vamos a ver su gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Lucas capítulo 22 y verso 33. Libro de Lucas, capítulo 22 y verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Está hablando el apóstol San Pedro. El Señor Jesús le había dicho, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En otras palabras, hubo un discípulo valeroso, dispuesto, entregado, el cual dijo de Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese discípulo valeroso, el apóstol San Pedro,
le dijo al Señor: no solamente estoy dispuesto en ir contigo a la cárcel, sino estoy dispuesto a morir por ti. Aquellos discípulos, después de que el Señor resucitó, ellos también dijeron la misma expresión: nosotros morimos por Él. Ya no podían volver atrás. Ya no podían regresar a experiencias tan corrientes. Ya no podían regresar otra vez al mundo donde vivían. Cristo los marcó. Cristo los llamó. Cristo Jesús hizo una impresión profunda en el corazón, en la mente, en la vida de aquellos hombres que dijeron: nosotros morimos por Él. Y esa debe ser la experiencia del cristiano hoy. Hoy también nosotros debemos de decir: nosotros morimos por el Señor Jesús. Hay mucha iglesia cobarde hoy en día. Hay mucha iglesia fría, endeble. Hay mucha iglesia medianamente convertida. Hay mucha iglesia tibia hoy en día, que cuando viene la tribulación, la angustia y el problema, vuelven atrás. Pero cuando hay cristianos que se han entregado al Señor de corazón y el Señor se ha revelado a sus vidas en una forma profunda, ellos pueden establecer en su corazón y decir: me he entregado a Jesucristo y no vuelvo atrás. Amén, sí, Señor. Pertenezco a Jesucristo, no le pertenezco a nadie más. Vivo para Jesucristo y no vivo para nadie más. Él es mi Dios, Él es mi Señor, con Él vivo. Con Él viviré siempre y estoy dispuesto aún a ir a la muerte por el Señor Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Qué privilegio morir por el Señor Jesús. Esa debe ser nuestra experiencia singular, única, nuestra experiencia personal. Estoy dispuesto a caminar y a vivir con Jesucristo y aún a entregar mi vida por el Señor Jesús. Vale la pena morir por el Señor, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él hizo dos cosas por nosotros: nos enseñó a vivir y nos enseñó a morir por Él. La gloria, la honra y la alabanza sea para Él. Espero, amigo y amiga, que tú estés dispuesto a tener estas experiencias en el Señor. Conócele, vive con Él, camina con Él, aprende de Él, muere por Él. Si tú eres verdadero cristiano, no vuelvas atrás. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Que Dios te bendiga.